En este video dibujaré a Spider-Man en 5 estilos diferentes de caricaturas y videojuegos, por lo que te recomiendo quedarte hasta el final para verlos todos. El primer estilo del video es el de Paper Mario, un estilo poco común con personajes muy adorables y curiosos. Ya que en este estilo algunos colores son degradados y es muy importante el grosor del contorno de las figuras, decidí que era más conveniente realizar este dibujo en mi computadora. Spider-Man tiene demasiados detalles en su traje, por lo que fue un reto hacerlo en este estilo tan simplificado. Su cuerpo lo basé en el de Luigi, al igual que sus zapatos, pues creo que la complexión un poco más alargada de Luigi queda mejor con el personaje. El estilo de Paper Mario fue sugerido en los comentarios por Fernando Quinto. Si tú quieres ver algún personaje o estilo específico dibujado en los próximos videos, no olvides mencionarlo abajo en los comentarios. La cabeza la basé en la de Peach, pues tiene una forma más humana. Al final añadí un poco de textura en el diseño para que se pareciera más al estilo de Paper Mario. Spider-Man le daría sus pataditas en las costillitas a cualquier enemigo del juego. Agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El segundo estilo del video es el de Plantas vs Zombies, uno de los más complicados de los que hice en esta ocasión, y fue sugerido por Señorita Gwen XD. Los personajes de este videojuego tienen bastante detalle, como los pliegues de la ropa, las encías de los dientes e incluso los huesos marcados en la piel, por lo que traté de mantener estos detalles en este dibujo. Los zapatos son toscos y las manos tienen dedos gruesos y torpes. Ya que este Spider-Man será uno de los zombies del juego, era importante que su máscara no cubriera su boca, o no sería capaz de comer cerebros. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. Darle color a este dibujo fue un proceso tardado, pues en Plantas vs Zombies los personajes tienen degradados de color, brillos y sombras. Recuerda que si te gustaría ver más videos como este, debes apoyar mucho dejando tu like y compartiéndolo. Después de pintar y agregar los detalles de iluminación, modifiqué el color rojo del traje y el color pálido de los ojos para darle un ligero degradado que le dará mejor acabado al dibujo. Como saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El tercer estilo que escogí es el de Drama Total, también conocido como Isla del Drama, sugerido por Mateo Leguizamón. En este estilo se utilizan mucho las líneas rectas, por lo que traté de implementarlas tanto como fuera posible en las secciones donde tuviera sentido, basándome principalmente en personajes masculinos y delgados como el Hombre Araña. Hola, aprovecho este momento para presentarme. Si es la primera vez que ves mi canal, yo soy Insomniac y subo contenido cada miércoles y sábado, así que no olvides suscribirte al canal. Lo más tardado en todas las versiones que hice de Spider-Man fue agregar las múltiples líneas que crean el patrón arácnido de su traje. En esta caricatura los personajes no suelen voltear hacia el frente y casi siempre se encuentran con una inclinación de 3/4 hacia la cámara, y este Spider-Man no será la excepción. No fue necesario incorporar sombras en este estilo, pues los personajes suelen tener colores sólidos. Oigan, Spider-Man no debería participar en la Isla del Drama. El tramposo ganaría en todo. Y como ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. Y ahora, una pausa para aprender. Insecto. Animales invertebrados que tienen un par de antenas, 3 pares de patas y usualmente también cuentan con alas. Ejemplo:
Las abejas, hormigas y cucarachas son algunos de los insectos más comunes. Las arañas y los 100 pies no son insectos, pues tienen más de 6 patas. Fin de la pausa. El siguiente estilo es el de la caricatura Kim Possible, sugerido por Evelyn31M. Ya que este estilo es bastante limpio en sus líneas y sus acabados, decidí hacerlo en mi computadora para obtener un resultado más sintético, sin las pequeñas imperfecciones del dibujo a mano. En esta caricatura, los personajes principales suelen llevar pantalones bastante anchos que hacen ver sus piernas más gruesas, y me pareció gracioso replicarlo en este hombre araña. En este estilo, las líneas del contorno de los elementos varían de color dependiendo la parte del cuerpo que rodeen, por lo que repliqué esta característica en este Spider-Man. El color de los personajes suele ser sólido, con algunas sombras ocasionales, pero decidí utilizar tonos simples en este diseño. Para que no todos los elementos tuvieran un contorno de color, al final decidí que las partes azules del traje tendrían un delineado negro común. Vamos, no creo que los villanos de esta caricatura serían un reto para un héroe como Spider-Man. Y agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El último estilo del video es el de la versión clásica de la caricatura de los Jóvenes Titanes, la cual era más seria y cargada de momentos de acción, y creo que encajaría muy bien con el amigable vecino. Este estilo lo sugirió Jonah de Foxy. Mi principal referencia para este dibujo fue el mismísimo Robin, pues creo que tiene una complexión muy parecida a la del Hombre Araña, además de que su antifaz es bastante similar a los ojos de la máscara del arácnido. Antes de darle color, realicé algunas correcciones al dibujo. Este estilo fue complicado al momento de añadir el color, pues en esta caricatura había sombras y brillos prácticamente todo el tiempo. Aprovecho este momento para mostrar en pantalla a los ganadores que comentaron la palabra secreta del video pasado. Si quieres aparecer en el próximo video de dibujos, deja un comentario que incluya la palabra bicho entre paréntesis y seleccionaré a varias personas dándole prioridad a los comentarios más creativos. Una caricatura de superhéroes como los Jóvenes Titanes combina muy bien con el diseño del traje de Spider-Man. Y ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. ¿Cuál de los estilos del video fue su favorito? Los míos fueron el de Paper Mario y el de los Jóvenes Titanes. Hoy en los fanarts le mando un saludo a Santiago, que me mandó su dibujo de Gumball y Darwin intercambiando atuendos con Phineas y Ferb. Quedó muy gracioso. También a Cody Fan, que creó a Esmeralda en el estilo de South Park. Muchas gracias, me veo genial. De igual forma, Jesucito Chiroque, que hizo una fusión entre Bob Esponja y Bluey, quedó muy bonito. Y finalmente a Cece Farran, que dibujó a su Spider-Zona para su propia película. Muy buen resultado. Recuerda que si quieres que tus creaciones o dibujos aparezcan al final del próximo video, puedes mandármelas al correo que aparece en pantalla. Le mando un saludo especial a los miembros del canal que apoyan de forma extraordinaria mis videos. Si tú quieres hacerte miembro del canal, puedes hacerlo desde el botón unirse que aparece abajo del video para obtener muchos beneficios adicionales. De igual forma, me pueden seguir en mis redes sociales como Instagram, donde subo contenido adicional. Muchas gracias por ver el video. Yo fui Insomniac. ¡Hasta pronto! Adiós.